Hay muertes que son el final de una vida, y hay muertes que son el epitafio de un mundo. Son finales tan silenciosos que apenas se registran, pero su eco es el trueno que anuncia la tormenta más devastadora. Nos encontramos hoy ante uno de esos finales, en la quietud de una habitación helada, en el corazón del castillo de Praga, el 20 de enero de 1612. Dentro yace el cuerpo de un hombre que era, en teoría, la figura más poderosa de la cristiandad. Rodolfo II, sacro emperador romano-germánico, rey de Bohemia y Hungría, archiduque de Austria. Pero el hombre que muere no es un emperador en su majestad, es un prisionero en su propio palacio, un rey sin reino, un recluso voluntario despojado de todo poder por su propia familia. Sus últimos años no los pasó en salones del trono ni en campos de batalla, sino encerrado entre sus colecciones de maravillas, sus laboratorios de alquimia y sus leones enjaulados, un microcosmos de poder que había construido para reemplazar el vasto y caótico imperio que se negaba a gobernar. Su muerte no fue un acto de violencia, ni el resultado de una batalla. Fue una disolución, el apagarse lento de una vela que durante mucho tiempo solo había arrojado sombras. Pero el vacío que dejó no fue pacífico. Fue un vórtice que succionó a Europa hacia la catástrofe. Apenas 6 años después de su último aliento, 2 de sus regentes serían arrojados por una ventana de este mismo castillo. Un acto que encendería la mecha de la guerra de los 30 años. Un conflicto que despoblaría a Alemania y redibujaría el mapa de Europa en sangre y fuego. La historia de Rodolfo II no es, por tanto, la de un final, sino la de una gestación. La gestación de una guerra continental en el útero de la inacción de un hombre. La pregunta que nos convoca no es simplemente de qué enfermedad murió, sino de qué locura. Fue un genio incomprendido, un mecenas visionario que creó un oasis de arte y ciencia en una era de fanatismo. ¿O fue un monarca negligente, un enfermo mental cuya abdicación de sus deberes condenó a millones a la muerte? Para entender su final, debemos adentrarnos en su mente, un laberinto tan intrincado y fascinante como su legendario gabinete de curiosidades, un lugar donde la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida eterna le costaron la razón. Y su imperio, la paz, la corona que Rodolfo II heredó, era tan pesada como gloriosa y estaba forjada en el crisol de las contradicciones. Nació en Viena en 1552, nieto del gran Carlos V, sobre cuyos dominios nunca se ponía el sol. Era un Habsburgo, un vástago de la dinastía más poderosa y consanguínea de Europa, una familia que gobernaba un mosaico de territorios desde Madrid hasta Budapest, unidos no tanto por una cultura o un idioma común, sino por la lealtad a una sola casa y a una sola fe, la católica. Pero incluso esa fe era un campo de batalla. Rodolfo nació en una época de fractura religiosa. La Reforma protestante había desgarrado la túnica sin costuras de la cristiandad, y la paz de Augsburg de 1555 era poco más que una tregua incómoda, un acuerdo que permitía a cada príncipe determinar la religión de su propio territorio, pero que dejaba a las minorías en un estado de precariedad constante. Su propia educación fue un reflejo de este cisma. Su padre,
El emperador Maximiliano II era un hombre de espíritu renacentista, un católico de mente abierta, tan tolerante con los protestantes que muchos en Roma sospechaban que era un hereje en secreto. Maximiliano creía en el diálogo y la conciliación. Su madre, sin embargo, era María de España, hermana del rey Felipe II, una mujer de una piedad tan rígida y una devoción tan intransigente a la ortodoxia católica como la de su hermano. Rodolfo creció atrapado entre la Viena tolerante de su padre y la sombra de la España inflexible de su madre. Esta dualidad se convirtió en una fractura cuando, a la edad de 11 años, fue enviado junto a su hermano Ernesto a la corte de su tío, Felipe II, en España, para completar su educación. Fue un exilio dorado de 8 años que lo marcaría de por vida. Si la Viena de su padre era un lugar de debate y apertura, la España de Felipe II era un mundo de silencio, sospecha y una burocracia asfixiante. El epicentro de este mundo era el Escorial, ese imponente y austero monasterio-palacio que era tanto la sede del poder como la tumba de una dinastía. Allí, Rodolfo no aprendió el arte de la política cortesana, de la justa y el banquete. Aprendió el arte del gobierno a través del papel, de los informes y los memorandos. Vio a un rey que gobernaba un imperio mundial desde la soledad de un pequeño despacho, un rey araña que tejía una red de control desde el centro de su laberinto de piedra. En esa atmósfera sombría y devota, Rodolfo desarrolló un carácter que lo definiría. Se volvió reservado, desconfiado, propenso a la melancolía y con un profundo desdén por las ceremonias públicas y las interacciones sociales que se esperaban de un futuro emperador. También desarrolló un gusto por el arte y la mecánica, las únicas fugas de la rígida etiqueta española. Pero lo más importante que absorbió en España fue la profunda herencia de los Habsburgo, una sensación de majestad casi divina, pero también la carga de la melancolía, la famosa mandíbula de los Habsburgo, que era el signo externo de generaciones de endogamia y quizás una predisposición genética a la inestabilidad mental que recorrería su linaje. Cuando regresó a Viena en 1571, era un extraño en su propia casa. Hablaba alemán con un marcado acento español y se sentía más cómodo con el arte y los libros que con los ministros y los embajadores. En 1576, a la muerte de su padre, Rodolfo, con apenas 24 años, se convirtió en el amo del Sacro Imperio Romano Germánico. Las esperanzas iniciales eran altas. Parecía inteligente, serio y competente. Nadie podía imaginar que este joven y solemne emperador no tenía intención de gobernar el mundo tal como era, sino que planeaba retirarse a una ciudad mágica para construir uno nuevo, un universo propio hecho de arte, ciencia y secretos arcanos. La pregunta que flotaba sobre la Europa central no era qué haría el nuevo emperador, sino dónde lo haría. Y su respuesta cambiaría el destino cultural y político del continente. La decisión que definió el reinado de Rodolfo II y lo separó de todos sus predecesores fue su traslado de la capital imperial. En 1583, abandonó la Viena cosmopolita y políticamente central de sus padres y trasladó toda su corte, su gobierno y su alma al este, a la ciudad de Praga. Este no fue un simple cambio de residencia, fue una declaración de intenciones. Viena era la frontera, la primera línea de defensa
contra el Imperio Otomano. Una ciudad que exigía un liderazgo militar y una atención constante a los asuntos de Estado. Praga, en cambio, era un refugio, una ciudad de belleza gótica y renacentista, enclavada en el corazón de Bohemia, un lugar con una historia de misticismo y herejía, desde Jan Hus hasta las leyendas judías del golem del rabino Loew. Era una ciudad que existía en una encrucijada cultural y espiritual, un crisol de checos, alemanes y judíos, un lugar donde las fronteras entre la ciencia, la magia y la religión eran porosas. Para Rodolfo, Praga no era solo una capital, era un laboratorio, el escenario perfecto para su gran experimento. Y ese experimento era la creación de un universo alternativo, un mundo perfecto y ordenado bajo su control absoluto, en contraste directo con el caótico y desobediente imperio que nominalmente gobernaba. El corazón de este universo era su legendaria Kunstkammer, su gabinete de arte y curiosidades. No era una simple colección de objetos bellos, era un proyecto filosófico a una escala monumental. En la mente de Rodolfo, influenciada por las corrientes neoplatónicas y herméticas de la época, el universo, el macrocosmos, era un todo interconectado, y al poseer y organizar una representación de ese universo en miniatura, el microcosmos, un gobernante podía llegar a comprender y, en última instancia, a dominar los secretos de la creación. El Hradčany, el castillo que domina Praga, se transformó en el cofre del tesoro más extraordinario de Europa. Sus salas se llenaron de una asombrosa variedad de artificialia, objetos creados por el hombre, naturalia, maravillas de la naturaleza, científica, instrumentos científicos, y exótica, objetos de tierras lejanas. Había pinturas de los más grandes maestros: Dürer, Bruegel, Tiziano, Correggio y, sobre todo, su propio pintor de corte, el excéntrico y brillante Giuseppe Arcimboldo, cuyas cabezas compuestas de frutas, verduras y animales eran la encarnación visual perfecta de la visión de Rodolfo de un mundo donde todas las cosas estaban extrañamente interconectadas. Había estatuas de bronce de Jean Bologna y Adrien de Vries, pero junto a estas obras maestras del arte, había cuernos de narval, presentados como cuernos de unicornio, besoares a los que se atribuían propiedades curativas milagrosas, huevos de avestruz grabados, autómatas mecánicos que se movían por sí solos, relojes astronómicos de una complejidad asombrosa, y el legendario Códice Gigas, la Biblia del Diablo, un manuscrito medieval gigantesco que se decía había sido escrito en una sola noche con la ayuda del mismísimo Satanás. Rodolfo pasaba días enteros, a veces semanas, encerrado con sus colecciones, catalogando, estudiando, meditando sobre las correspondencias ocultas entre un mineral, una planta y una estrella. Mientras tanto, los embajadores esperaban meses para una audiencia. Los informes de Estado se amontonaban sin leer, y las decisiones cruciales sobre la guerra, la religión y la política se posponían indefinidamente. Pero la obsesión de Rodolfo no se limitaba a los objetos. Se extendió a las personas. Praga se convirtió en un imán para los intelectos más brillantes, excéntricos y peligrosos de Europa. Era una corte donde la ciencia naciente y la magia antigua coexistían en una extraña simbiosis. Por un lado, Rodolfo fue el mecenas de dos de los padres de la astronomía moderna, el gran observador danés Tycho Brahe,
a quien construyó un observatorio cerca de Praga, y su brillante y torturado asistente, Johannes Kepler. Fue en Praga, utilizando los datos meticulosamente recopilados por Brahe bajo el patrocinio de Rodolfo, que Kepler formularía sus revolucionarias leyes del movimiento planetario, destruyendo el viejo cosmos ptolemaico y sentando las bases de la física de Newton. Pero por cada Kepler había una docena de charlatanes y místicos. La Praga de Rodolfo era el paraíso de los alquimistas, que prometían transmutar el plomo en oro y descubrir el elixir de la vida eterna. Nombres, como el del polaco Michael Sendivogius, llenaban los laboratorios del castillo, financiados generosamente por el emperador. Y los más famosos de todos, los magos ingleses John Dee y Edward Kelly, llegaron a Praga afirmando tener un canal de comunicación directo con los ángeles a través de un cristal de visión. Durante un tiempo, ejercieron una influencia considerable sobre el emperador, hasta que sus afirmaciones se volvieron demasiado extravagantes incluso para Rodolfo. Esta mezcla de ciencia y ocultismo no era vista como una contradicción en la época. Para Rodolfo, la astronomía, la astrología, la alquimia y la teología eran simplemente diferentes caminos hacia el mismo objetivo: descifrar la mente de Dios. Creía que si podía descubrir los secretos de la creación, la piedra filosofal, que no solo convertía el metal en oro, sino que curaba todas las enfermedades y otorgaba la inmortalidad, estaría cumpliendo su deber como emperador de una manera mucho más profunda que simplemente firmando tratados o liderando ejércitos. Era una visión grandiosa, pero profundamente peligrosa. Al retirarse a su mundo de símbolos y secretos, Rodolfo estaba creando un vacío de poder en el corazón de Europa. Y en la política, los vacíos nunca permanecen vacíos por mucho tiempo. Su familia, sus enemigos y las tensiones religiosas que había ignorado durante tanto tiempo comenzaban a arremolinarse en el exterior de los muros de su castillo, como lobos, esperando que el pastor se durmiera. El lento pero inexorable deterioro del poder y la mente de Rodolfo II fue una tragedia en 3 actos: político, familiar y personal. A medida que se adentraba más y más en su mundo privado de arte y alquimia, el mundo real, con sus exigencias brutales, comenzó a desmoronarse a su alrededor. Políticamente, su negligencia tuvo consecuencias catastróficas. La mayor amenaza externa para el imperio seguía siendo la expansión otomana en los Balcanes. En 1593 comenzó la Larga Guerra Turca, un conflicto agotador y costoso que se prolongaría durante 13 años. Rodolfo, desde la seguridad de Praga, se negó a liderar sus ejércitos o a participar en la estrategia. Su contribución se limitaba a consultar a sus astrólogos sobre los momentos propicios para la batalla y a enviar órdenes confusas y contradictorias. La guerra se convirtió en un sumidero de recursos y vidas, desangrando al imperio sin un liderazgo claro. Internamente, la frágil paz religiosa que su padre había mantenido se hizo añicos. Las políticas erráticas y a menudo duras de Rodolfo contra los protestantes en sus territorios hereditarios, especialmente en Hungría, provocaron una rebelión masiva liderada por un noble calvinista llamado Esteban Bocskai. La rebelión no solo tuvo éxito, sino que Bocskai se alió con los turcos, abriendo un segundo frente y llevando al imperio al borde del colapso. Fue en este punto
cuando su familia, los pragmáticos y ambiciosos archiduques de la Casa de Habsburgo, decidieron que ya no podían permanecer de brazos cruzados. No podían permitir que el emperador loco, como ya lo llamaban en privado, hundiera la herencia dinástica. El líder de esta facción familiar fue su hermano menor, Matías. Matías era todo lo que Rodolfo no era: un hombre de acción, sociable, ambicioso y un político competente, aunque sin escrúpulos. Durante años había observado con creciente frustración cómo su hermano desatendía el imperio. Ahora, con el desastre en Hungría, vio su oportunidad. En 1606, en un acto de flagrante insubordinación, Matías, con el apoyo de los otros archiduques, inició negociaciones de paz por su cuenta, tanto con los rebeldes húngaros como con el Imperio otomano. Ignorando por completo al emperador, firmó la paz de Viena con Bocskai, garantizando los derechos de los protestantes húngaros, y el tratado de Székely con los turcos, poniendo fin a la larga guerra. Para Rodolfo, fue una humillación pública y devastadora. Su propio hermano le había usurpado sus prerrogativas imperiales. La confrontación era inevitable. Este período se conoce en la historia de los Habsburgo como el Bruderswist, la disputa entre hermanos. En 1608, Matías, respaldado por un ejército y la lealtad de las noblezas de Austria, Hungría y Moravia, marchó hacia Bohemia. Rodolfo, atrincherado en Praga, sin ejército ni aliados fiables, se vio obligado a ceder. En un tratado humillante, entregó a Matías el gobierno de Hungría, Austria y Moravia. Se quedó solo con el título imperial, ya casi vacío, y la corona de Bohemia, su último bastión. Este desastre político coincidió con y aceleró su colapso personal. La melancolía de Rodolfo se transformó en una paranoia aguda y violenta. Se convenció de que sus enemigos estaban en todas partes, que intentaban envenenarlo. Se negaba a comer alimentos que no hubieran sido preparados por un puñado de sirvientes de confianza. Tenía ataques de ira incontrolable, durante los cuales destrozaba objetos de valor de su preciada colección. Dejó de asistir a misa, temiendo ser asesinado en la catedral. Se encerró aún más, negándose a ver incluso a sus ministros más cercanos durante semanas. Dejó crecer su pelo y su barba sin medida, y vagaba por los pasillos del castillo en ropas sucias, hablando solo. Su mente se estaba desintegrando. El episodio más terrible de este descenso a la locura fue su relación con su hijo ilegítimo, don Julio César de Austria. Don Julio, a quien Rodolfo había tenido con su amante de toda la vida, Catalina Estrada, parece haber heredado la peor parte de la inestabilidad mental de la familia. En 1608, en un ataque de furia psicótica, asesinó y mutiló horriblemente a su propia amante en el castillo de Český Krumlov. Rodolfo, en lugar de castigarlo, lo protegió, quizás reconociendo en la locura de su hijo un eco de la suya propia. Pero la presión pública fue tal que finalmente ordenó que don Julio fuera encarcelado, donde murió de inanición y abandono un año después. El emperador, que buscaba el elixir de la vida y la clave del cosmos, no podía ni siquiera manejar la tragedia de su propia sangre. Desesperado por mantener su último bastión de poder, Bohemia, Rodolfo hizo su última gran jugada política. En 1609, para asegurar la lealtad de los estados bohemios, en su mayoría protestantes, contra las ambiciones de Matías, firmó la Carta de Majestad.
Este documento histórico concedía una libertad religiosa casi sin precedentes en la Europa de la época. Fue el acto más tolerante y liberal de su reinado, pero no nació de la convicción, sino del pánico. Había comprado un poco más de tiempo, pero el precio sería terrible. La Carta de Majestad se convertiría en el casus belli de la Guerra de los 30 años. El reloj inminente no solo marcaba el fin de su vida, sino el fin de la paz en Europa. El acto final de la desintegración de Rodolfo II fue una farsa trágica que selló su destino como un monarca completamente despojado de poder y dignidad. En 1611, en un último y delirante intento de recuperar el control, cometió su error definitivo. Invitó en secreto a un ejército de mercenarios, liderado por su primo, el archiduque Leopoldo, a invadir Bohemia, con la esperanza de que este acto de fuerza intimidara a los estados bohemios y le devolviera su autoridad. El plan fue un desastre absoluto. Los mercenarios, conocidos como el Ejército de Passau, resultaron ser poco más que una banda de matones indisciplinados. En lugar de restaurar el orden, saquearon los suburbios de Praga, aterrorizando a la población que Rodolfo pretendía gobernar. La reacción de los estados bohemios fue de furia. Vieron el acto no como una demostración de fuerza del emperador, sino como una traición. Desesperados, hicieron lo que Rodolfo más temía. Pidieron ayuda a su hermano Matías. Matías, que había estado esperando pacientemente esta oportunidad, no dudó. Marchó sobre Praga, esta vez no como un rival, sino como un libertador aclamado por el pueblo. El ejército de Passau se disolvió sin apenas luchar. Rodolfo quedó atrapado en el Ratchani, abandonado por todos, mientras las fuerzas de su hermano tomaban el control de la ciudad. La humillación fue total. Fue obligado por la Dieta Bohemia a abdicar formalmente de la corona de Bohemia en favor de Matías. Se le permitió conservar su título imperial, ahora una cáscara vacía, y permanecer en el castillo como un rey pensionado, un fantasma en su propio palacio. La escena de su abdicación forzada es desgarradora. Desde una ventana del castillo, observó cómo su hermano era coronado rey de Bohemia en la Catedral de San Vito, la misma catedral donde él había sido coronado con tanta esperanza décadas antes. Se dice que, en un ataque de rabia impotente, golpeó las paredes con los puños y maldijo a la ciudad de Praga. A partir de ese momento, fue un hombre muerto en vida. Los últimos 9 meses de su existencia transcurrieron en una reclusión casi total. Se le negó el acceso a la mayor parte de su propio castillo. Confinado a unas pocas habitaciones, con su colección menguante y sus animales exóticos, que ahora eran sus únicos compañeros. Su salud, minada por años de melancolía, dieta irregular y, según algunos cronistas, sífilis, se deterioró rápidamente. Sufría de hidropesía, una dolorosa acumulación de líquido en el cuerpo que le hinchaba las piernas y el abdomen y le dificultaba la respiración. Sus médicos le ofrecieron tratamientos, pero él, en su paranoia, se negó a tomarlos, convencido de que intentarían envenenarlo. Se negó a ver a sacerdotes, rechazando los consuelos de la fe que, como emperador del Sacro Imperio, tenía el deber de defender. El 20 de enero de 1612, la larga disolución llegó a su fin. No hubo un gran drama, ni últimas palabras memorables que pasaran a la historia. Murió en su cama,
probablemente de un fallo cardíaco o renal, en la soledad de sus aposentos. Sus únicos testigos fueron su ayuda de cámara y quizás el rugido lejano de uno de sus leones, el único súbdito que le quedaba. Tenía 59 años. Su muerte fue un alivio para su familia y para los políticos del imperio. El emperador loco, el obstáculo para el progreso, finalmente se había ido. Pero en su muerte silenciosa y patética, Rodolfo dejó una herencia de caos. El hombre, que había buscado los secretos de la inmortalidad, había demostrado ser terriblemente mortal, y al hacerlo, había dejado un mundo mucho más cerca de la muerte de lo que lo había encontrado. El misterio de su final no era médico, era existencial. ¿Qué vio en sus últimos momentos? Las constelaciones que tanto había estudiado, los rostros de los ángeles que Dee y Kelly le habían prometido, o simplemente el reflejo de un hombre que había cambiado un imperio por un sueño, solo para perder ambos. El cadáver del emperador recluso fue tratado con una solemnidad que su vida había perdido hacía mucho tiempo. Los Habsburgo, a pesar de las disputas y las humillaciones, eran maestros de la ceremonia y entendían el poder simbólico de un funeral imperial. El cuerpo de Rodolfo fue embalsamado y vestido con los ropajes de su cargo. Yació en estado en el Hradčany, permitiendo que el público, que lo había temido y despreciado en sus últimos años, ahora lo viera en la quietud de la muerte. La reacción general en toda Europa fue de un alivio apenas disimulado. El obstáculo había sido eliminado. Matías, ya rey de Bohemia y Hungría, fue elegido sin oposición como nuevo sacro emperador romano-germánico. La transición política, en la superficie, fue fluida porque la transferencia de poder real ya había ocurrido años antes. Matías trasladó la capital de vuelta a Viena, abandonando la Praga mística de su hermano por una ciudad más adecuada para la dura realidad de la política imperial. Praga, la ciudad que había sido el brillante centro cultural de Europa durante 3 décadas, se hundió de nuevo en una relativa oscuridad provincial. El espíritu de Rodolfo abandonó la ciudad junto con su corte. Pero el legado más tangible y trágico de Rodolfo fue el destino de su extraordinaria colección, su Kunstkammer. Era la encarnación de su mente, el microcosmos que había construido para entender el universo. Tras su muerte, el microcosmos se hizo añicos. Matías y los sucesivos emperadores Habsburgo, hombres de gustos más convencionales y necesidades más prácticas, comenzaron a desmantelarla. Enviaron las mejores piezas a Viena, vendieron otras para pagar deudas y simplemente descuidaron el resto. La gran biblioteca, llena de manuscritos arcanos y científicos, fue saqueada y dispersada. Pero el golpe de gracia llegó durante la Guerra de los 30 años. En 1648, en las etapas finales de la guerra que la inacción de Rodolfo había ayudado a desatar, un ejército sueco saqueó Praga y se llevó lo que quedaba de la Kunstkammer como botín de guerra. Cientos de pinturas, estatuas, instrumentos y curiosidades fueron empaquetados y enviados a Estocolmo. El universo personal de Rodolfo, su intento de abarcar todo el conocimiento humano en un solo lugar, fue desmembrado y esparcido por las cortes y museos de toda Europa. Un cuadro de Arcimboldo terminó en un castillo sueco, un instrumento astronómico en un museo danés, un manuscrito alquímico en una biblioteca italiana. La colección, como el propio Sacro Imperio Romano Germánico, se fragmentó.
perdiendo para siempre su significado como un todo coherente. Fue el acto final de la destrucción de su mundo. Mientras tanto, la herencia política de Rodolfo demostró ser aún más explosiva. La Carta de Majestad, esa garantía de libertad religiosa que había firmado por desesperación, se convirtió en una bomba de relojería. Matías y su sucesor, el fanáticamente católico Fernando II, vieron la carta no como un tratado sagrado, sino como una concesión intolerable hecha por un emperador débil. Cuando comenzaron a erosionar los derechos de los protestantes bohemios garantizados en ese documento, la tensión alcanzó un punto de ebullición. El 23 de mayo de 1618, apenas 6 años después de la muerte de Rodolfo, un grupo de nobles protestantes furiosos marchó hacia el castillo de Praga. Se enfrentó a 2 de los regentes imperiales católicos y, en un acto que resonó en toda Europa, los arrojó por una ventana. La defenestración de Praga fue la chispa que encendió la guerra de los 30 años. La paz que Rodolfo había mantenido, no por diplomacia, sino por simple negligencia, se rompió de la manera más espectacular y violenta posible. El fantasma del emperador alquimista aún rondaba los pasillos del Hradčany, y su legado de inacción finalmente había cosechado su terrible fruto. El eco de la muerte silenciosa de Rodolfo II retumba a través de la historia como el presagio de una catástrofe. Su legado es una paradoja desconcertante, un tapiz tejido con los hilos más brillantes del genio y los más oscuros de la locura y el fracaso. Como gobernante, fue un desastre inequívoco. Su reinado fue una larga abdicación del deber. Su incapacidad para tomar decisiones, su retirada del mundo y su paranoia paralizante crearon un vacío de poder que desestabilizó Europa Central y contribuyó directamente al estallido de la Guerra de los 30 años. La guerra, que mataría a casi 1/3 de la población del Sacro Imperio Romano Germánico, puede ser vista como su hijo póstumo más monstruoso, nacido de su negligencia. Para los políticos de su tiempo y para los historiadores posteriores centrados en la Realpolitik, Rodolfo es un caso de estudio sobre la incompetencia real. Un rey filósofo que se perdió en la filosofía y olvidó que era rey. Sin embargo, si lo juzgamos no como un emperador, sino como un mecenas, el veredicto se invierte por completo. La Praga de Rodolfo fue uno de los centros culturales y científicos más vibrantes de la historia europea. Fue una edad de oro breve, pero deslumbrante, al reunir a artistas como Arcimboldo y De Vries, astrónomos como Brahe y Kepler, y a una legión de naturalistas, relojeros, alquimistas y eruditos, creó un entorno de una fertilidad intelectual sin precedentes. Fue en su corte donde la visión mágica del mundo del Renacimiento se encontró y a veces se enfrentó con el empirismo emergente de la revolución científica. Sin el patrocinio de Rodolfo, las leyes de Kepler podrían no haber sido formuladas, o al menos no tan rápidamente. Su Kunstkammer, incluso dispersa y fragmentada, sigue siendo un testimonio de una de las mentes coleccionistas más ambiciosas de la historia. Fue un hombre que vivió en el umbral entre 2 épocas. Tenía la curiosidad universal del hombre del Renacimiento, pero carecía de la confianza y el optimismo. Estaba paralizado por la melancolía y la ansiedad de la era barroca que se avecinaba, una era de dogmatismo religioso y guerra total que él, en su refugio de Praga, intentó desesperadamente mantener a raya. Su tragedia fue que intentó gobernar el cosmos mientras perdía el control del mundo, y así
La pregunta final sobre Rodolfo II no es simplemente si estaba loco. Es una pregunta sobre la naturaleza misma del poder y del propósito. ¿Fue su retirada del mundo un acto de locura y cobardía? ¿O fue, en su mente, un acto de suprema responsabilidad? Creía genuinamente que al descifrar los secretos de la creación, estaba realizando un servicio más elevado a la humanidad que el de presidir dietas y firmar tratados. Al elegir el microcosmos de su colección sobre el macrocosmos de su imperio, ¿fue un fracasado que perdió el control de la realidad? ¿O fue un visionario que simplemente eligió una realidad diferente, una que consideraba más verdadera y fundamental? La respuesta yace enterrada con él en la Catedral de San Vito, un enigma tan complejo como los jeroglíficos de un grimorio alquímico, el acertijo de un emperador que buscó la eternidad y encontró la ruina, dejando tras de sí un legado de belleza incomparable y una destrucción casi total, 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 destrucción casi total,